Shabbat Shalom. Padre de Abraham, Isaac, Jacob, te damos gracias, glorificamos tu santo nombre. Sabemos que tú eres justo, tú eres bueno, tú eres fiel. Tú eres digno de toda gloria, honra y alabanza. Eres bueno y no hay injusticia en ti. Te damos gracias por tu palabra, por tu Torah, por tus mandamientos y los decretos que nos han hecho a nosotros un pueblo diferente, separado para tu gloria y tu honra. Ayúdanos siempre a ser un pueblo digno de ser llamado tu pueblo. Que podamos servirte de la forma que tú te mereces. Ser un reino digno. Que sea digno de tener un rey como tú. Que podamos adaptarnos a tus mandamientos. Que podamos inclinar nuestro corazón hacia la obediencia y nuestra voluntad para honrar tu nombre y someternos a tus estatutos. En nombre y por los méritos de Yeshua. Amén. Amén. Vamos a hablar acerca de un tema que es interesante. Yo he hecho el tema anteriormente. Y let me go here real quick. Se me olvidó cómo hacerlo. Espérate. I forgot how to do it. I got it. Okay. Entonces, no dije Tito por primera vez. Él es my safety net. A todos los hermanos que nos visitan, gracias por estar acá. De verdad que el Eterno está haciendo algo bien interesante aquí con nosotros en Roca Eterna. Y queremos de verdad darle honor y gloria al Eterno. Y espero que sigan viniendo. Queremos que sigan viniendo los hermanos, porque hay muchas personas locales, en el área local, que no tienen una congregación. Pues considérennos, porque estamos aprendiendo. Estamos tratando de desarrollar una plataforma educativa. Y muy pronto nuestros hermanos van a estar enseñando también. Así que un día nos vamos a revelar. Lisa, Rafi y yo no vamos a venir. Decir, ok muchachos, este fin de semana es el día. Bueno, ya todo cambia. Como él dijo comida, tenemos que pues vamos a hacer algo. Venimos después de estudio. Which one is it? ICRE Mac? Ok, gotcha. Y ahora estamos como... Quiero hacer el estudio. El estudio tiene que ver con lo que se llama árboles de justicias. ¿Qué? Árboles de justicia. El estudio lo hice hace mucho tiempo atrás. ¿Ok? Y lo hice en inglés. A mí me cambió en diferentes aspectos de mi vida, porque la Biblia habla acerca de árboles. Por cierto, Pablo habla acerca de nosotros como el olivo. Y habla acerca del olivo silvestre. Pero ¿sabían ustedes que el olivo silvestre no tiene ningún valor solo? Es inedible. How do you say that in Spanish? No se puede comer. El fruto no se puede comer. Solamente cuando se injerta al olivo natural. Eso va en contra de la naturaleza, como dice Pablo. La horticultura del primer siglo nos dice que era en contra de la naturaleza que el olivo silvestre fuera injertado en el olivo natural, porque el olivo silvestre solamente servía para ser quemado. No podía proveer fruto. La fruta era agria. En contra de la naturaleza hemos sido injertados en el olivo natural para recibir la sábila, ¿no? De lo que el árbol puede proveer. Pero el sistema de teología de reemplazo ha cortado el árbol, diciendo que ya Israel no es el pueblo de Dios y que ahora somos Israel espiritual. Entonces tenemos un árbol, el olivo silvestre, que no tiene fruto de mismo, y si lo tiene no da fruto bueno para comer, que solamente sirve para quemar, y cortamos el árbol natural, que es el que nos suple del fruto que necesitamos, y después nos preguntamos por qué hay tanta hambre en el reino de Elohim. ¿Cuántos de ustedes no sabían acerca de eso, del fruto del olivo silvestre y el olivo natural? Tenemos que estudiar horticultura en el primer siglo. ¿Ok? Están mirando a mi esposa y a mi nuera, que son bellas las dos. ¿Ok? Así que cuando estudiamos la Biblia hay un mensaje que está dentro del mensaje. Voy a hacer unos comentarios que yo creo que llegó el momento que tengo que hacer. Como ustedes saben, en los últimos 11 años yo me he enfocado en el antiguo Medio Oriente. Tengo que hacer el comentario porque muchas personas malentienden el por qué nosotros usamos el antiguo Medio Oriente como una plataforma para entender. Cuando yo digo los dioses, yo sé que no existen otros dioses.
Eso es claro. Yo a veces, yo digo, pero ¿por qué tengo que hacer una salvedad cuando todo el mundo sabe que no hay otro Dios? Es como que tengo que sobreexplicar, pero está bien, vamos a hacerlo hoy. La Biblia, y esto es lo que yo encuentro, y voy a decir la palabra, pero no lo quiero decir de una forma de insulto. Pero encuentro un poco hipócrita que no queremos nosotros buscar el contexto cultural bíblico, pero queremos que cuando el Nuevo Testamento se enseñe en el sistema religioso cristiano, se utilice el mundo cotidiano de hoy para entender la Biblia que fue escrito a un mundo de 2000 años atrás. No, háblame como el vocabulario que se aplica para mí hoy. Pero es que la Biblia no fue escrita para ti hoy. Ahora se puede extraer conceptos, principios, enseñanzas que prevalecen. La metodología está diseñada porque yo pude encontrar dentro de la Biblia. Can I give you this? Because, sorry, you don't get my car. I just want you to hold my keys. Ok, la Biblia fue escrita en un contexto de convenios. Convenios se puede entender a través de toda la historia. Justicia y bondad, ayudar al pobre se entiende en toda la historia. Honor y vergüenza se entiende en toda la historia. Justicia y bondad, todas esas cosas. O caos, hello. Orden, hello. Nueva creación es algo que se toma un poquito de tiempo para poderlo entender. Pero cada uno de estos puntos y las esferas se encuentran claramente en la Biblia. Una pregunta. Gracias, mi hermano. Nosotros vamos a estudiar ahora la historia de Esther, ¿no? Hoy no hay prisa, ¿verdad que no hay prisa hoy? Ok, pues quiero estudiar esto. Pero la historia de Esther, ¿cuántos han considerado la historia de Esther en el contexto de honor y vergüenza? Se aplica perfectamente. Pues el miércoles que viene vamos a enseñarlo en el contexto de honor y vergüenza. O el próximo arriba. ¿Ok? Entonces, cada una de estas esferas revelan, no porque yo lo hice, sino que en los estudios yo pude ver estas esferas revelándose en cada historia. Ok, entonces, hay personas que usan judaísmo para enseñar la Biblia solamente. Ok, perfecto, tiene su lugar, ¿verdad, Rafi? Muchas cosas en el judaísmo que pueden explicar el texto. Pero hay cosas en el judaísmo, igual como el cristianismo, que no se puede enseñar, no se puede explicar algo que Abraham, Isaac y Jacob pasaron sin considerar el punto de vista histórico, bíblico, geográfico. Si nunca has ido a Israel, si nunca conoces la topografía, si nunca sabes el idioma, entonces la gente se enfoca en todas las traducciones bíblicas. Las quieren todas. Te digo que las quieren todas porque yo tengo como 30 Biblias. Yo también he querido las traducciones. Hasta que eliminé 28 de ellas y me quedé con la cultural y la arqueológica. De ahí ni para allá ni para acá. Busco el hebreo para buscar algunas cosas en hebreo. Claramente, eso nunca va a parar. Pero el contexto hebreo no te explica el contexto cultural. Te está usando el vocabulario que hablaron en ese momento. Dentro del hebreo hay muchas cosas buenas para aprender. Claramente. El judaísmo y el cristianismo el judaísmo moderno tiene el mismo problema que el cristianismo moderno. Los dos fueron fundados después del primer siglo. La destrucción del templo, destrucción del templo. El judaísmo moderno tomó la línea de Hillel y no tanto de Shammai. Y después, 200 años más tarde, o 250 años más tarde, el cristianismo fue fundado en la Iglesia Católica. Los protestantes salieron de la Iglesia Católica. Esa es la realidad, ¿ok? No se enojen conmigo. Entonces, ¿cómo nosotros vamos a poder? Esto fue lo que me ayudó a mí a entender. Por cierto, estoy haciendo esta salvedad para después entrar al estudio. Porque cuando entro al estudio sin hacer la salvedad, y ya como que uno se cansa de hacer salvedades todo el tiempo. ¿Ok? Esta va a ser mi única salvedad para explicar Antiguo Medio Oriente y después vamos a tener que manejar la información y validarla. Familia, si yo estoy equivocado en algo, yo estoy más que feliz de cambiarlo. Cualquier persona que me conoce sabe que yo estoy dispuesto a aprender a manejar la información y a corregirla. No hay ningún problema. Esta mañana aprendí algo del tema que llevo estudiando casi 6 años que no sabía. Y lo primero que hice se lo compartí con Lisa. Y lo enseñé esta tarde en mi estudio, porque lo podía validar. Vino de un recurso validado. ¿Me están siguiendo?
Y yo creo que a veces tenemos que dejar nosotros nuestra religiosidad al lado y enfocarnos en el contexto concreto. Porque trae una libertad entender el contexto bíblico, que la manipulación solamente ocurre cuando hay falta de conocimiento. Cuando ya tú educas a una persona y la persona sabe leer y escribir. ¿Por qué la Iglesia Católica no quería enseñar a escribir, a leer y escribir a nadie? No, tú no puedes leer la Biblia. No puedes. Solamente el católico, el loco, ¿quién es el que? El obispo o ¿cómo se llama? El padre o el papa son los únicos que saben. Todos los demás somos ignorantes. Ok, así es fácil manipular medio mundo. Pero cuando se levantaron aquella gente que empezaron a leer, cuando imprimieron la Biblia y ahora todo el mundo podía leer, que ellos dicen que, pero ahí no lo dice. Ok, después de 1800 entró lo que es la arqueología. ¿Usted sabe cuántas teologías se arruinaron en el medio de 1800 al 1900? Porque lo que estaban enseñando iba en contra de lo que está ahora en la tierra. Hasta las tierras hablarán, hasta las piedras hablarán. Un arqueólogo me dijo, si la arqueología va en contra de la Biblia, verifica la arqueología, porque la Biblia siempre está bien. Y eso es verdad. Yo pienso, mi opinión, es que obviamente no hay ningún otro Dios, solamente el Dios de Israel. Estuve haciendo un argument en Facebook yesterday afternoon, qué raro, de una persona que dijo que el Dios de Israel, hay algunas cosas que yo no digo nada. Pero cuando una persona que es judía me dice que el Dios de Israel es el mismo que el Dios de los musulmanes, a mí como que se me salen los pelos. Es como, por favor, ¿en serio? Me soné como Walter, ¿verdad? Ok. Entonces, yo le dije, ¿y el tipo es judío? No, es imposible. ¿Usted sabe quiénes me atacaron? No fueron los cristianos ni los musulmanos. Fueron los mesiánicos y los judíos que empezaron a atacarme. Y yo, ¿what? Los musulmanes comienzan el popcorn, viendo a los judíos defendiendo al Dios de la luna de ellos. Increíble. Es como decir que Marduk es lo mismo que el Dios de Israel. Pero es que el mundo moderno no sabe la diferencia entre el pagano Alá, que no tiene ningún poder, o el Dios soberano de Israel. Pero si tú estudias el área y entiendes el contexto, son los que menos los estudian los que lo critican. Y yo creo que eso no es justo. ¿Por qué no estudiarlo, validarlo, verificarlo antes de tener una opinión? Perdón, disculpen, a la gente no le gusta escuchar eso. ¿Por qué no lo validamos, lo estudiamos, lo verificamos antes de poder formular un argumento? ¿Estuvo mejor esa? Estoy aprendiendo. I just want to pass the test, baby. I just want to pass the test. I'm learning. Pero cuando yo digo esos dioses, no estoy hablando de que hay o una igualdad o que son, yo le estoy dando atributos de soberanía, sino que, pensando yo aquí como un loco puertorriqueño, que yo digo que yo no tengo que aclarar que obviamente el Dios de Israel es el único soberano, no hay otro Dios. Pero vamos a hacer la salvedad. Okay. El Dios de Israel sí utilizó el aspecto cultural del tiempo para que el pueblo pudiera entender que Él es el soberano, porque ellos adoraban piedras, adoraban animales, adoraban hasta las ranas, adoraban hasta los árboles, adoraban el cielo, adoraban todo lo que se movía. Entonces, ¿cómo el Dios de Israel puede hacer el contraste de que yo soy el creador, yo creé todo? Él va a decir, eso no es, y te voy a enseñar por qué y cómo. Entonces, todos los elementos del templo tienen una conexión con un mensaje que el Eterno te quiere enviar. Ok, Pablo habla acerca de que somos nosotros un árbol. Tenemos que producir fruto. ¿De dónde sacó eso? Era un mundo agrícola. Yeshua habló en el contexto agrícola. Si estuviera hablando en el siglo XXI, la Biblia fuera muy diferente. Estuviera utilizando internet, estuviera mencionando iMac, estuviera mencionando todas estas cosas para que el joven pudiera entender. Un joven de 20 años hoy día no sabe de lo que es un VHS tape. ¿Es verdad? Dale un teléfono para que tú veas cómo se vuelven locos los muchachos. Así como los viejos cuando nos dan a nosotros un iPhone and we don't know what to do. ¿Sí o no? Entonces, nos dan un teléfono de los 80s
Y los muchachos de los 20 no saben manejarlo. Pero pretendemos entender la Biblia que fue escrita 4,000 años atrás. Ven mi frustración. No puedo manejar un Mac. Y me cuesta que cada vez llamo a mi hijo Tito. Para cualquier cosa técnica. Pero queremos ver, y Elohim habló a Moisés diciendo, sí, yo sé lo que quiere decir eso. Porque los esotéricos judíos dicen, sí, los esotéricos te dicen algunas cosas, especulando basado en el texto, no hay ningún problema con eso. Todo el mundo a veces tomamos libertades de conectar algunas cosas, no hay ningún problema con eso. Pero no seamos tan a veces cerrados de limitarnos a un punto de vista, porque eso se llama religión. Educación se escucha a todo el mundo y después basado en la evidencia se establece la verdad. Voy a repetir eso. Religión limita las voces a quien tú puedes escuchar. Ustedes notan que yo nunca les limito a quien usted puede escuchar. Porque si ustedes no me quieren escuchar a medio mundo después de escuchar el contexto y se van a escuchar a otra persona, no es nada que yo pueda hacer por usted. Lo que está buscando es que dónde comer comida rápida en todos lados. Y tiene que determinar cuándo se va a sentar a comer el steak. Yo no me voy a competir. Usted lo ve. ¿Cómo es el lugar que usted lo llevó? Manny's. Tú no ves a Manny's poniendo un sign saboteando a McDonald's y a Chick-fil-A. ¿Verdad que no? Ellos se enfocan y abren a las 4. No es que empiezan a las 10 de la mañana. Y está full, la gente esperando afuera. Tú no ves a Chick-fil-A saboteando a Manny's. O tú ves todos los restaurantes unos saboteándose los unos a los otros. ¿Por qué se hacen las iglesias? Cuando es un mensaje, un Mesías, el Hijo del Dios verdadero. El que no tiene mensaje limita a otro. Porque el mensajero de Dios se enfoca solamente en traer el mensaje de Dios. Yo creo que es tiempo para todos limitar los comentarios, limitando a otras personas de dónde pueden comer. Mira, un pastor de verdad, un pastor en Costa Rica se enojó conmigo por esto. Es raro, alguien enojándose conmigo. Yo hice una enseñanza y después el Señor me dijo, fíjate, que eso es muy profundo. Aquí mi gente no va a entender nada de eso. Tienes que aguarlo. Sorry. Yo no minimizo nunca ninguna audiencia. Cuando yo empecé aquí, ¿verdad que yo nunca hice eso con ustedes? Porque los respeto, nunca. ¿Entiende? Y yo le dije, pastor, fíjese, un pastor nunca determina cuánta grama ni cuánta agua las ovejas comen y toman. El trabajo de un pastor es llevarlo a los pastos verdes y que ellos coman lo que puedan y beban lo que puedan. El pastor protege del lobo y protege de lo demás. Pero no de seguir diciendo cuánto puede comer o cuánto. Nunca me invitó de nuevo. No sé por qué. Ahora, yo respeto mucho a los líderes y pastores porque no es un trabajo fácil. Pero nunca minimicen su audiencia. Nunca hagan eso. Uno nunca sabe dónde va a salir el próximo gran maestro de Torah. Si minimizamos la audiencia pensando que la gente no lo va a captar, vamos a perder la bendición de levantar otro gran maestro en algún lado. El conocimiento, familia, le pertenece al Eterno. No nos pertenece a nosotros. Si fuera así, yo no tuviera un PowerPoint, yo hiciera así. Me bajo el conocimiento, vamos. Pero yo entiendo que yo no soy tan inteligente. Y la razón por qué puedo entender y recordarme algunas cosas, porque lo he estudiado y lo tengo aquí en los PowerPoints, en el teléfono, en la Biblia. Y yo quiero enviar un mensaje de que, empezando con nosotros, con la hermana Lisa, con Rafa y conmigo, tenemos que ser humildes, entender que estamos aprendiendo. Es un proceso de desarrollo. Que todas las personas que nos visiten aquí a Roca Eterna entiendan que empezando conmigo mismo, yo estudio horas diarias para poder yo ser mejor siervo. No para ser inteligente. ¿De qué sirve la inteligencia si no se aplica en tu vida cotidiana? No sirve para nada. Entonces, cuando entendamos estas cosas, sí, a uno le gusta que, amén, aleluya, wow, esto está cool. No porque quiero que mi ego se levante, sino porque lo entendió, lo pudiste ver, lo pudiste canalizar y decir, ahora ya yo veo que cuando veo un árbol en la Biblia tiene un sentido más de que un árbol.
Cuando la Biblia menciona algo es porque lo está mencionando con un propósito. Vamos allá. Vamos a Éxodo, capítulo 40. Por fin salimos del capítulo 40 del libro de Éxodo. En mi vida he tenido tanto que darle diferentes formas al estudio. Gracias al Eterno he podido manejar este año los mismos capítulos con diferentes puntos de vista. Quiere decir que me ayuda a desarrollarme a mí como un maestro. Ahora yo tomé las esferas, lo presenté en inglés de otro punto de vista, lo presenté aquí de un punto de vista, lo presenté en otro lugar de otro punto de vista, por las esferas. Y se conecta con otras cosas. Amén. Ok, entonces, vamos a leer cuando llegamos al... Dame un segundo, estoy buscándolo. Alguien que me ayude cuando llegue a la menorá. Los utensilios. ¿Ok? Alguien que lo busque. El arca de testimonio. Aquí está, lámparas. El versículo 3 y 4. Y pondrás en él el arca de testimonio y cubrirás con el velo, meterás la mesa y la pondrás en orden. Meterás también el candelero y encenderás sus lámparas. ¿Ok? Ok. Yo nunca me había preguntado, pero ¿por qué tiene que haber un candelero? ¿Por qué tiene que haber una menorá? ¿Por qué la menorá? ¿Cuál es el problema con menorá? Ok, menorá. Pero esta mañana yo estoy leyendo algo bien interesante, un artículo. El artículo lee de esta forma. A ver si lo ponemos aquí. El artículo no es cualquier artículo escrito por cualquier persona. Es un artículo con el JSTOR, que es una página de Scholar. Es a Scholarly Peer Review. Scholarly son eruditos. Peer Review quiere decir que otras personas agarran el trabajo de uno y lo validan o lo desvalidan. Que cuando llega a este nivel quiere decir que la información no se la inventó un loco allí en la esquina diciendo el Espíritu me habló. No, esto fue validado. Ok, yo quiero que sepan de dónde yo saco la información. Ok, les puedo dar el artículo, está en la página, yo lo puedo bajar, se los puedo dar. Pero cuesta dinero cada uno, yo tengo que pagar al año para eso. Si lo bajan, léanlo. Ok, lo único que les pido. Porque no, pues, anyway, seguimos. Ok, en la parte de abajo. Este es el contexto. Te voy a dar el artículo y después voy a hablar del tema. ¿Está bien? Mi pregunta esta mañana fue, ¿qué voy a hablar en la noche? Ya le hablé de este punto de vista, de este otro. Yo dije, ok, vamos a hablar de la menorá. Ok, pregunta, ¿dónde, por qué, cuándo? Todas esas preguntas me hice yo mismo. ¿Y por qué una menorá en el templo? Yo recuerdo un artículo que yo hice del estudio Árboles de Justicia, en la cual decía que todos los reyes del antiguo Medio Oriente, todos, se veían como una tipología de Adán. Todos. Ellos pensaban que sus jardines y sus palacios era el paraíso. Eso es bien importante. Quiere decir que el mundo antiguo, no moderno, el mundo antiguo, ellos pensaban que eran descendientes de uno de los creadores, pero no sabían cuál era. Todos los países tenían una historia del diluvio. Todos tienen una historia del diluvio. Entonces ahora eso crea un problema. Ok, hay un diluvio. Quiere decir que un Dios hizo juicio por las aguas. ¿Quién es ese Dios? Los mesopotamios dijeron, Marduk. Él le ganó las aguas. Los cananeos dicen, Baal. Él le ganó a Yam. ¿Están viendo el problema? Los Enki, Ea y los otros supuestos dioses del mundo antiguo, ellos tenían una pelea cósmica entre el agua que representaba el inframundo, que representaba un dios, peleando por el orden cósmico, por el cosmos, porque de tal manera amó Dios al cosmos. Eso es lo que dice en griego. Que restauró el cosmos. ¿Cómo? Enseñándonos el plan de salvación a través de algo que Yeshua hizo, caminó en las aguas. Eso no quiere decir que Él es el Padre. Eso quiere decir que Él vino en el nombre del Padre para traer el mensaje que Dios iba a ganarle a la muerte para que la humanidad pudiera regresar al jardín. Eso no le quita nada al Mesías. Ok, entonces, todos los reyes pensaban que eran una... primordial Adam. I don't know how you say primordial. Un Adán primordial. Es como que todos pensaban, los reyes pensaban que nosotros somos descendientes del primer hombre de la creación.
Todos los reyes pensaban que eran divinos. Entonces los reyes, oigan esto, los reyes los entronaban. Cuando los entronaban, ellos construían un palacio, un jardín y un templo. Palacio, jardín y templo. 3 cosas. Eso existe en Israel, en el tiempo de Salomón y los reyes, ¿ok? Entonces, todos pensaban lo mismo. Quiere decir que este motif era universal. Un motif, era un pensamiento, era una forma que ellos todos pensaban lo mismo. Cuando un rey conquistaba otros lugares, quería conquistar tierras. ¿Por qué? Porque el Dios de él, que no existe, estamos claros con eso. Pero él piensa que sí. Él piensa que ese Dios es el creador y que él es la imagen de ese Dios en la tierra y que la función del ser rey es someter a su reino en justicia y bondad y expandir el jardín de su Dios, que él es el reino. ¿Me están siguiendo? Ok, perfecto. Entonces, él se iba a la guerra. Y cuando iba a la guerra, allá conquistaba a un rey. Destruía el rey, destruía el templo, destruía el palacio, pero no destruía todo su jardín. Él iba y agarraba el jardín del rey Batería. Y de repente va al jardín y en el rey de Batería tenía un jardín bello. Y habían unos árboles de frutas. Esos árboles él no los tiene en su jardín. Entonces él venía, trasplantaba. ¿Ok? Él venía, trasplantaba. Él venía, trasplantaba el árbol de este jardín y lo llevaba a su jardín como señal de victoria sobre aquel rey. ¿Sí? Dígame algo. Ok. Pero esta mañana, 2 cosas que ocurren en los templos antiguos. El jardín se conocía por 2 cosas. Agua fluía del jardín. Ashurbanipal, repitan conmigo, Ashurbanipal. 3 veces rápido, Ashurbanipal, Ashurbanipal, Ashurbanipal. Ashurbanipal de Asiria, él cavó como un canal de 10 millas para traer agua de un río solamente para que le trajera agua a su jardín. Fluía del centro. Cuando no salía del centro el agua del jardín, entonces los musulmanes no enfocaban tanto el agua. Cuando el agua no era el enfoque de sus jardines, ponían un árbol en el centro. ¡Pum! Interesante que el libro de Génesis habla de ¿qué? De un jardín, de un agua que sale de diferentes lugares, ríos, y el árbol en el jardín. Interesante. Quiere decir que cuando el Eterno le dice a Moisés, yo quiero que tú escribas la Biblia, dale el mensaje de esta forma. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y la tierra estaba desordenada y vacía. Caos. Quiere decir, de aquí en adelante, y el Espíritu de Dios estaba sobre las aguas del mar. Quiere decir que es el Dios que tiene el poder sobre el abismo, el inframundo, la muerte. Y después continúa dándole función a toda la creación. Termina con el hombre. Cuando pone el hombre en el jardín, le da la autoridad para que reine dentro del reino de Dios. Con el propósito de expandir el reino, pero no con fuerza, no con opresión, no con muerte, sino con justicia y bondad. Ese es el evangelio. Pero como viene del antiguo Medio Oriente, no sirve. Tenemos que ir al cristianismo y al judaísmo. El judaísmo no te explica el evangelio de esta forma. El cristianismo tampoco. El cristianismo tristemente toma parte del mensaje correcto. Porque el catolicismo creció, vamos a estar claros, porque ayudó al pobre en un momento dado. Pero después inculcó el espíritu de pobreza. Mientras más pobre, más santo eres. De tal forma que mucha gente no puede salir de su pobreza. El judaísmo crea un sistema que es bueno de estudio, basado en la teología y en la religión. No hay ningún problema con eso. Pero si el judaísmo como religión comienza después de la destrucción del templo, y el cristianismo como religión comienza 300 años, 250 años después de la destrucción del templo, ¿qué tienen en común? El templo está aquí. Las religiones principales comenzaron aquí. Pero la Biblia, todos los eventos bíblicos, incluyendo lo del Nuevo Testamento, ocurren 4,000 años antes. ¿Cómo vamos nosotros a entender los 4,000 años de historia si no conocemos nosotros
el contexto arqueológico, el contexto cultural, el contexto topográfico, histórico. A través de las religiones que no buscan. Ahora el judaísmo está sacando información del antiguo Medio Oriente. Yo sé de uno que es uno de los principales del templo, es arqueólogo. Chaim Richman's son, el hijo de Chaim Richman, Hillel. Creo que él era arqueólogo. Y es uno de los principales del templo. Y él enseñaba el antiguo Medio Oriente y te prueba dónde está el templo utilizando el antiguo Medio Oriente. A veces nuestra religiosidad nos mantiene a nosotros en una esquina y nunca progresamos. Ahora, yo conozco gente que estudia estas cosas y se vuelven locos. No saben manejar la información. Porque lo primero que dicen es, pero ¿cómo es que un Dios tan soberano va a utilizar las cosas paganas para explicar quién es Él? ¿Ok? Dice, sería sorprendente arriba, en el último párrafo, sería sorprendente, pensando de lo último, que los jardines islámicos, que la piedra de agua, la base de la piedra de agua, no fuera el lugar céntrico del jardín. Por esta razón que el árbol tomó una importancia muy importante en la posición. ¿Ok? Que era either a real tree or an ornamental imitation tree. Quiere decir, si no tenía un árbol de verdad, ponían un árbol, una imitación de un árbol. Como un señal de que este es mi jardín. El templo estaba diseñado como un jardín. ¿Sabía usted eso? Primera de Reyes lo dice. Primera de Reyes. Yo quiero que la gente vaya y se ponga a discutir con la Biblia. ¿Ok? Sí, porque lo dice. Está utilizando Antiguo Medio Oriente. Dice que las paredes tenían flower buds, flores. Y tenía palmeras en la pared, entretejidos. No eran que los tenían los árboles, no podía haber árboles. Tenían diseños, ¿ok? De oro, ¿sí? Exacto, en grabados, ¿no? El diseño era bello. Cedro con eso, imagínate la belleza de eso en oro, ¿ok? Tenía agua que salía del templo y tenía la menorá, que es el árbol, es un árbol de almendro. La menorá está diseñado como el almendro. ¿Ok? Entonces quiere decir que vamos a lanzar la menorá fuera del templo porque Dios está utilizando una menorá porque el antiguo mundo estaba buscando el árbol de vida y sembraban un árbol en el jardín pensando que estaban regresando al paraíso. Eso era lo que ellos pensaban. Por eso tenían el agua, por eso tenían el árbol, por eso tenían el rey. Ellos están tratando de restaurar el paraíso. Pensando que el Dios que ellos supuestamente sirven eran los dioses de la creación. E Israel es el vehículo con el mensaje de no son tus dioses. Es el Dios de Israel. No es tu árbol que da la vida eterna. Es el Dios de Israel a través de este árbol. No es el agua que procede de tu jardín, sino las aguas de salvación. ¿Sabían ustedes que la palabra victoria en hebreo es Teshua? Y otra variante era Yeshua. Victoria se debe traducir como salvación. Quiere decir, ¿dónde está tu aguijón muerto? Muerte. ¿Dónde está tu victoria? ¿O dónde está tu salvación? Ahora tiene sentido. Porque ellos pensaban que el árbol, mira lo que dice aquí abajo, mira qué dice. Te voy a enseñar, dice, the tree was so important in ancient Mesopotamian that it personified a God, as a God. Era tan importante en el antiguo Mesopotamia que representaba, personificaba a un dios, a una diosa. Se llamaba Nin-Gishida. ¿Ok? Decía, el árbol que se podía confiar. ¿Qué dijo Yeshua? Yo soy el agua viva, ¿no? Él no utilizó todos estos ejemplos, metáforas para explicar quién era él. Ok, y después dice, todas esas cosas, ¿no? Ok, dice que esa diosa, el árbol que representaba a esa diosa, tenía el poder de hablar humano, del hablar humano. Pero sigue leyendo. Dice, just as the day palm and the tamarisk, son dos diferentes tipos de árboles. Vamos a leer aquí. Nishgida guarded, oigan esto. Nishgida, de acuerdo a los mesopotamios,
pensaban que el árbol en el jardín del rey, que era un dios para ellos, representaba el que guardaba la puerta del cielo y actuaba como el alguacil del inframundo. Wow. Qué interesante. ¿Cuántos de ustedes no sabían eso? Entonces ahora vemos por qué el Eterno puso un árbol en su jardín, en el templo, en el tabernáculo, para enseñar que no es el árbol que te da vida. El árbol tenía una función en el jardín. Era para proveer el fruto que te mantenía en la esfera de la vida, en el jardín. No era para guardar nada, ni para... No, es que hace eso es el Eterno a través de su Hijo Yeshua. ¿Me están siguiendo? Ok, ya que le di un poquito de historia, vamos de nuevo al PowerPoint. Entonces, vamos a hablar aquí. Voy a empezar desde acá. En el antiguo Medio Oriente, todos los reyes practicaban horticultura. Es algo que nosotros no practicamos. Pregúntale a cualquier pastor, evangelista, apóstol o profeta si entienden horticultura para entender la Biblia, porque la Biblia fue escrita en un vocabulario agrícola. Por eso cuando yo escucho gente que dice son profetas y empiezan a utilizar un vocabulario de agricultura y después usan un vocabulario agrícola que tiene un significado completamente diferente a como el profeta en la Biblia lo hubiera usado. Porque ellos entendían el vocabulario. ¿Me siguen? Ok. Entonces, ese es Jerusalén en el primer siglo. Ups. ¿Qué hice? Ok. Este es Jerusalén en el primer siglo. Perdón, no primer siglo. En el tiempo de Salomón. Que ya la ciudad está expandida. Salomón construye el templo. A la derecha, que es right here. A la derecha vendría siendo en este lugar aquí. ¿Ven los rojitos? Este es el palacio de David. A la diestra del templo, a la mano derecha. Porque aquí el Monte de los Olivos se convierte el este. Quiere decir que si el templo está aquí y usted es el este, el templo, el palacio de Salomón hubiera estado aquí. A la derecha del trono de Dios, que es el templo. A la diestra del Padre. ¿Ok? Entonces, aquí está la ciudad, en este lugar aquí, pero en esta área que se llama el Kidrón, en esta área donde se encuentra el agua del Gihón, que se encuentra en el valle aquí afuera de la ciudad, se encontraban todo el jardín real. El templo era el jardín de Dios, pero en esta área se encontraban los jardines reales del rey de Israel. Poco diferente, míralo aquí. Dice Segunda Reyes 25:4. Por eso el rey Sedequías y sus soldados hicieron una abertura en la muralla que rodeaba la ciudad. Pasaron por la entrada que estaba entre las dos murallas, junto a los jardines del rey. Los jardines del rey se encontraban en esta área, aquí abajo. ¿Por qué? Cuando el templo estaba construido, la sangre que bajaba por la parte suroeste del altar, tenía una tubería en la cual bajaba el Kidrón. En el Kidrón, que es esta área aquí, había un arroyo. Se mezclaba la sangre de los sacrificios con la tierra de ese es el lugar donde se llamaba Blood's Field, el campo de sangre. El campo de sangre se encontraba, mira aquí los rollos, están viendo acá abajo, cerca de los jardines. Ahí era donde estaban los alfareros. El alfarero, la casa del alfarero. La casa del alfarero se encontraba en esta área o aquí en el Ginón, donde se adoraba el dios Moloch. La casa del alfarero se encontraba en ese lugar porque geográficamente, si regresamos al anterior, estamos viendo este valle aquí se llama, a la mano izquierda, se llama el Theropian Valley. Se llama el valle de los que hacían queso. Nadie sabe por qué dice así. Pero es Theropian. Es un valle que viene de norte a sur, desde el Damascus Gate, está bajando hasta se conecta con el Ginón
y el Kidrón. Eran 3, ¿ok? 3, ¿ok? Pero el valle de los alfareros estaba en esta área, en el lugar más maldecido en Israel. En el lugar donde era lo más profundo, bajando. Acá se quemaba en esta área, voy a buscar aquí, en esta área aquí. Era donde se quemaba la basura. Era constantemente quemando. Se llamaba Gehenna. Era el lugar más maldecido en Israel. Era donde estaban los alfareros. ¿Por qué? Porque los vientos prevalecen de oeste hacia el este. El basurero estaba en el sur, oeste, para que la basura y el humo no entraran en la ciudad. No, ¿cómo se llama tu congregación, hermano? Casa del alfarero. No entendemos el contexto antropológico, histórico, arqueológico y llamamos a nuestra congregación por el nombre del lugar más maldecido en Israel. Es solamente para... Ahora, no estamos diciendo que la gente es mala en la casa del alfarero, sino que cogieron un nombre que no se aplica. ¿Me están siguiendo, verdad que sí? Ok. Entonces, todos los reyes practicaban. Tenían templos, palacios y jardines. Ok. Nehemías, capítulo 3, versículo 15. Alguien que lo busque, lector, porque no me está dando la última parte acá. Dice, Salum, hijo de Col-José, que era gobernador del distrito de Mizpah, reparó la entrada de la fuente, lo cubrió con el techo, lo colocó en los portones en sus cerrojos y sus barras. También arregló el muro desde el estanque de Shiloah. El estanque de Shiloah, familia, miren el mapa, estaba aquí. ¿Okay? Te está dando una localización geográfica. Cada vez que te dan el nombre de un lugar, tienen que buscarlo. Eso es topografía y geografía. ¿Ok? Aquí. Ser Shiloh. ¿Alguien puede terminar la última parte del versículo? Sí, hasta arriba, por aquí. Hasta el templo. Versículo 16. Después de él restauró Nehemías, hijo de Azbuc, gobernador de la mitad de la región de Bet-Sur, hasta delante de los sepulcros de David y hasta el estanque labrado y hasta la casa de los valientes. Siga. Tras él restaurando los levitas, Rehum, hijo de Bani. Pero no dice, después de Shiloah, ¿qué es lo que dice? Que está junto al qué. Debe decir jardín, tiene más traducción. Vamos a multarla hoy. Pero de todas formas, los jardines estaban aquí. Todos los jardines estaban acá. Quiere decir que los reyes sí tenían jardines. ¿Ok? Que eso sigue el mismo patrón. Versículo 15 sí lo dice. ¿Qué dice? Sí. Que es el Nehemías 3, ¿no? Nehemías 3:15. Salum, hijo de Colse, gobernador de la región de Mizpa, restauró la puerta de la fuente. Él la reedificó, la enmaderó y levantó sus puertas, sus cerraduras y sus cerrojos y el muro del estanque de Siloé hacia el huerto del rey. El huerto del rey. ¿Ve? ¿Cuántos de ustedes no sabían que el rey tenía un huerto? Díganme, ¿cuántos no tienen? Ok, pero si no conocemos la topografía y geografía de Jerusalén, no vamos a saber dónde están localizados. ¿Necesitamos geografía y topografía para entender esos versículos? ¿El judaísmo no le interesa decirte la geografía y topografía? Rafi, ¿es verdad o no es verdad? Te voy a poner, I'm going to put you on the spot. ¿Sí? El rey Acab, que era malo. Ven acá para que te escuchen, porque le van a decir a la gente que no se oye. El rey Acab quiso comprarle la viña a Nadab, creo que se llamaba. Porque le dijo, me queda al lado de mi palacio y lo quiero como mi jardín. Exacto. Pues, como el hombre no quiso vendérselo, pues lo mandaron a matar. Lo mandó a matar, que era ilegal. Pero quería para hacer un jardín así. Exacto. ¿Y él era el rey de dónde? Del reino del norte. Del norte. Que ellos no eran reyes legítimos, ¿verdad que no? Si no tiene un jardín, no es un rey legítimo. ¿Dónde está el jardín de Mashiach? Él va a ser nuestro rey. ¿Quiénes son los árboles de ese? ¿Quiénes son los árboles de él? Entonces, pero un momentico, es que el árbol fue cortado. Hemos sido injertados el olivo, pero fue cortado.
Ahora está Israel espiritual, no está Israel. Entonces quiere decir que el Mesías no tiene un jardín cuando él venga como rey. Porque el jardín fue cortado por jardineros que no tienen la autoridad para arreglar el jardín. Yeshua fue el jardinero cuando resucitó, ¿sí o no? Él fue a cultivar y a poder desarrollar la semilla de Abraham. La semilla de Abraham. Es interesante que la agricultura, tenemos la tierra, tenemos la persona con una semilla y la riega. Y nosotros, el hombre tiene semilla y la riega. Y el fruto son los hijos. ¿Ven la conexión? Wow, ¿cómo es posible que Dios está utilizando el mensaje de una familia utilizando agricultura? Está utilizando el sistema geográfico, topográfico para enseñar el mensaje de salvación. ¿Están viendo el problema? El sistema de judaísmo tiene algo bien importante en la cual te enseña una palabra en hebreo y las conexiones con otras palabras y el valor numérico. Amén. Tiene grandes comentarios y tiene sí una gran conexión con algunos rabinos como el Rambam o el Maimónides o está el Rashi, si quieres lo más simple. Y hay otros que tienen un estudio espectacular, ¿verdad? Si quieres conocer filosofía judía, vaya a judaísmo, pues. Eso es lo único que vas a encontrar hoy día. Filosofía judía. Yo no llevo 22 años ir a Israel. No, perdón, casi 19 años yendo a Israel. Sin hablar con rabinos, sin entender esto. Lo digo por experiencia, no porque quiero minimizar a nadie. ¿Ok? No quiere decir que la filosofía judía no tenga un lugar para nosotros apreciar lo que tiene que ofrecer. Nadie está diciendo eso. Pero si tú vas a desarrollar tu vida cotidiana basada solamente en la filosofía judía, vas a terminar otra religión igual que el cristianismo. Es la verdad. Porque yo iba por esa guía, por esa línea. Hasta que me encontré que algunas cosas yo no tenía la respuesta. Algo tan simple como que, ¿por qué los sacerdotes tenían que utilizar unas vestimentas tan largas para subir al altar si no morían? ¿Qué te dice la filosofía judía de eso? ¿Y qué te dice el cristianismo de eso? Nada. Porque no se aplica. Es solamente un pedacito de información. Hasta que tú agarras un libro del Antiguo Medio Oriente y te dice que era un contraste entre las santidades del sacerdote de Israel comparado a los egipcios y alguna gente de otros lugares que hacían casi desnudos. No podían descubrir su desnudez por lo que eran rituales de fertilidad. El Dios de Israel está haciendo un contraste entre sus sacerdotes y los de fertilidad de las naciones para que nadie diga que el Dios de Israel tiene que ver con fertilidad. Eso no lo he leído ni una vez en ningún comentario ortodoxo. Y tengo el Talmud de Babli, tengo el de Yerushalmi, tengo la Mishnah, el Kehati y tengo también el ArtScroll. Y lo he buscado. Ahora, de que tienen información que es invaluable para nosotros aprender, absolutamente, seguro. Y lo estudio. Pero todo tiene su lugar. ¿Me están siguiendo? Todo tiene su lugar. Justicia y bondad. Dile a un judío ortodoxo, I'm studying Mishpat Vesadaka. Estoy estudiando justicia y bondad. Se van a reír de felicidad. Ellos entienden ese concepto. Ellos viven por ese concepto. La religión y la oración se hace 3 días para que restaure la Mishpat Vesadaka. Eso es uno de los pilares del judaísmo. Justicia y bondad. Wow, el mundo está estudiándolo. Se ponen felices. Ahora tenemos un vínculo y algo que podemos nosotros lidiar y caminar juntos. Kavod ve'usha, honor y vergüenza. Wow, Kavod ve'usha, honor y vergüenza. Ellos lo entienden, la Biblia lo dice. Y la cultura vive de acuerdo a honor y vergüenza. ¿Verdad que sí? Todo esto es orden y caos. Ellos lo entienden. El Kabbalah lo entiende. El Kabbalah explica acerca del caos. ¿No han leído el Tanya? Yo he leído el Tanya. Es un libro espectacular acerca de Yosef. Te habla acerca de Mashiach ben Yosef, el Mesías hijo de José. Y a veces tú lees el Tanya y lees algunas cosas y dices, wow, Pablo estaba diciendo exactamente lo mismo. ¿No recuerda que conocí a un ultraortodoxo en Bélgica?
ultra ortodoxos en la comunidad ultra ortodoxa de, México, de Bélgica, que son vestidos de negro y no te hablan si tú no eres judío. Ultra ortodoxo. Estoy hablando de los más extremos. Y creía en Yeshua y estudiaba mis estudios. Yo dije, ¿cómo es posible? Y yo lo conocí, él fue para conocerme. Vestido, estaba incognito. Él iba, a él le dijeron, no, tú no puedes estudiar lo que es Kabbalah, porque él no tenía 40 años. Pues él iba y lo estudiaba. Después él agarró, le iba a una biblioteca, no le querían que estudiara en la biblioteca, porque los ultra ortodoxos no estudian fuera de sus libros nada más. Esa es la realidad. ¿Okay? Te voy a decir una historia que me pasó en Jerusalén, recuérdame, ¿ok? De repente yo le digo, pero ¿cómo tú llegaste al conocimiento de Yeshua? Bueno, yo empecé a estudiar algunos libros rabínicos y cuando leí el Nuevo Testamento, ¿tú leíste el Nuevo Testamento? Sí, me dijeron que yo no podía y fui y lo leí. Entonces él me dice que cuando estaba leyendo las cartas de Rav Shaul, de Pablo, él dijo, pero es que eso me enseñaban lo mismo cuando era chiquito. Y él dice, pero el Nuevo Testamento es todo judío. Y yo digo, pues yo no entiendo por qué la gente viene a las raíces hebreas, se enamoran del judaísmo, se van corriendo al judaísmo, dejan a Yeshua. Y yo conozco gente en el judaísmo que conocen a Yeshua y siguen en el judaísmo y no hay ningún problema. Una persona quiere vivir una vida observante y cree en Yeshua, yo no tengo ningún problema. Pero que se enamoren de la religión, minimicen al Mesías y minimicen lo que dice la Biblia ahora, ahí sí que hay un problema porque te enamoraste de en uniforme, de uno al otro. Eso fue lo que pasó. Yo conocí a un muchacho en The Bible Lands Museum. El Museo de la Biblia en Jerusalén está al lado del Museo de Jerusalén. ¿Ok? Y yo entro y ese es mi favorito. Yo voy a Antiguo Medio Oriente. Todo el tiempo estoy metido. Horas. Cuando estoy solo, más todavía. Ya me conocen. Porque yo no uso los guías de ellos. Ahora el guía soy yo cuando voy con mi gira. Ya me dejan tranquilo ya. Me gusta aprender. De repente veo un muchacho ultra ortodoxo. Y yo digo, qué raro. Ellos no entran. Y yo fui, me le paré al lado. Estaba mirando y me dice, what is all this? ¿Qué es todo esto? Yo no estaba con la gira, estaba solo. ¿Qué es todo esto? Yo le empecé a explicar. Yo agarré a un joven como de 20 años, 21 años, por cada galería, y empecé a explicarle la Biblia, la Torah en el vocabulario que él usa, porque yo entendía los libros rabínicos y entiendo un poquito de eso, lo estudié por 10 años. Y empecé a estudiarle acerca, mira, el libro este dice eso, ¿verdad? Mira, esto aquí. Me dice, wow, pero a mí nunca me dijeron nada de esto. Pero ¿y por qué? No nos dejan estudiar estas cosas. Y le expliqué acerca de Yosef. Y le expliqué acerca de Yosef. Y tú sabes lo que dice Ben Yosef, Ben David. Sí, pues míralo aquí. En la historia de José, y le expliqué el área del Antiguo Medio Oriente. Y estas cosas se quedó mirando como que, wow, pero a mí nunca me enseñaron esto. Tú me puedes ayudar. Y estuve como casi 2 o 3 años que yo le dije, mira, vamos a hacer algo. Te voy a enviar artículos, tú los lees y me envías un email y yo te envío más. Tuvimos así casi 3 años. Ahora, no sé qué pasó con él después de eso. Pero yo entiendo que el judaísmo está limitado, pero ahora está abriendo las puertas. Ahora se está dando cuenta de que la información solamente valida la Biblia, no la minimiza. Ahora hay editores que están utilizando Antiguo Medio Oriente para explicar el libro de Éxodo y el libro de 1 y 2 de Samuel. Porque tenemos que explicar esto. La Biblia habla de un jardín, el tabernáculo es un jardín y nunca se enseña como Edén restaurado. Por cierto, el judaísmo lo entiende. Casuto, uno de los grandes rabinos de Italia, de principios de los 1900. Él utilizó el Antiguo Medio Oriente para establecer muchas cosas en la Torah. ¿Ok? Entonces, los jardines de Babilonia. Los jardines de Babilonia, se decían que los jardines de Babilonia era de Nabucodonosor, pero se está encontrando que era en Nínive. Qué interesante que en Nínive. Ahí fue donde envió el Eterno a Jonás. Yona, pez. Fue a la ciudad de los peces, donde había un jardín. Es interesante que le dio que se metió debajo de un arbolito que el Eterno. Todo eso está conectado. Continuamos. Lo que a mí me cambió mi vida, lo que me ayudó a mí a poder entender este estudio fue este libro. Se llama Cult and Cosmos. Culto y el Cosmos forgot the name. Morales se llama el tipo.
PhD o doctor Morales. ¿Okay? En la página 100 y 101 está hablando acerca de los reyes y te está dando las citas aquí, mira, donde habla la Biblia acerca de los jardines de los reyes. Segunda de Reyes 25:4, Jeremías 39:4, 52:7, Eclesiastés 2, Nehemías 3:15, Jeremías 31:40. Entonces está hablando acerca de una de las reinas de Egipto. Y por cierto, los de Babilonia hacían lo mismo, que cuando ganaban la guerra trasplantaban los árboles a sus jardines. Ya yo hablé acerca de eso. Salomón hizo como jardinero, cada rey era un jardinero. Eclesiastés 2:4-6 dice, yo trabajé en gran escala, me edifiqué palacios, planté viñas para mí. Jardinero. Todos los reyes del antiguo Medio Oriente practicaban horticulturas. Educados, muchos no sabían ni leer ni escribir, pero practicaban horticultura. El rey de Israel era uno de los que eran más educados en la historia, sabían leer y escribir. ¿Ok? Seguimos. Y me hice jardines y parques, y en ellos planté toda clase de árboles frutales. Me hice estanques de los cuales regar los árboles de madera que brotan en el bosque. En Génesis capítulo 2, versículo 8, vemos que Dios es el jardinero. Dios es el jardinero de la creación. Y nos dicen los profetas que Él nos dispersará entre las naciones. La semilla de Abraham dispersa entre las naciones. Está utilizando el vocabulario de agricultura. ¿Cómo es posible que una persona religiosa no estudie agricultura para entender la Biblia? Un agrícola, una persona que trabaja en la tierra, entiende esto. Aquí nadie sabe más de la tierra que ese caballero está ahí. Y cuando él y yo hablamos, yo me quedo, wow. Si yo le digo, si algún día nos sentamos juntos a estudiar, te voy a decir, solamente ve esta historia desde el punto de vista agrícola. Y va a tener completo sentido para ti. Y él va a poder hacer más conexiones que muchas personas que tienen doctorados en teología. Porque el vocabulario es algo que él lo ha trabajado. Muy diferente. Mira, si Dios habla en un vocabulario tan simple que usa lo que todo el mundo usaba en el antiguo Medio Oriente. Ellos adoran un árbol. ¿Por qué eso es una abominación? Porque ellos pensaban que esos árboles eran el alguacil del inframundo y que era el camino al cielo. El Dios de Israel no se va a enojar por eso. Cuando le está diciendo yo soy el único que tiene acceso a la creación. Pero ¿cuántos de ustedes no sabían que en Mesopotamia pensaban que los árboles representaban eso? Entonces no podemos hacer contraste. Sin la arqueología no vamos a tener un mayor conocimiento de por qué Dios tiene una menorá en su templo. Y por qué nos llamamos el árbol. Y por qué usa siempre. Mira, Dios ha plantado un jardín, el cual llamó Edén. Quiere decir que Dios hizo lo mismo que todos los reyes hacían. Voy a negar la Biblia ahora. Porque Dios está estableciendo su soberanía en el medio de un mundo pagano. ¿Cómo el mundo iba a entender quién era Él? ¿Me están siguiendo, no? No estoy enojado, por cierto. Que yo hablo duro. Estoy feliz, porque después dicen, no, me dejes enojado. No, yo estoy feliz, que me encanta, a mí me apasiona la palabra. Y dice, y puso allí al hombre, jardinero, y luego Elohim hizo que creciera toda clase de árboles. Eran hermosos, que daban fruto. Quiere decir que cada rey de Israel tenía que ser la imagen de ese Dios y tenía que ser un jardinero. Ahora saben por qué hacían horticultura. Yeshua resucita, ¿y quién es él? Jardinero. En un jardín. Es interesante que murió un árbol. Murió un árbol. Porque dicen que fue una cruz, pero era un crossbeam. En un árbol. Ellos adoraban los árboles. De repente dicen, no, tú no entiendes, la salvación no viene por ese árbol. La salvación viene por el camino que yo voy a abrir a través del jardinero que yo voy a enviar, que va a restaurar la vida de los muertos. Ni un amén, aleluya, gloria a Dios. Tenemos que predicar pentecostal hoy para que la gente responda. Dice, en medio de ese jardín estaba el árbol de la vida y también el árbol del conocimiento y del bien y el mal. Dios puso al hombre en el jardín de Edén para que lo cultivara y lo cuidara.
El nombre del servicio del templo era Avodah, trabajarlo, igual como en Génesis. La palabra para que lo cuidara es Avodah. ¿Ok? Juan capítulo 20, versículo 13, perdón. ¿Puede leerlo, hermana? Juan capítulo 20, versículo 13. Dice: Los ángeles le preguntaron: mujer, ¿por qué estás llorando? Ella les respondió: porque alguien se ha llevado el cuerpo de mi Señor y no sé dónde lo habrá puesto. Apenas dijo eso, volvió la cara y vio a Yeshua ahí, pero no sabía que era él. Jesús le dijo: mujer, ¿por qué lloras? ¿Y por qué le dijo mujer? No le dijo María, sabía que era María. Eso es otro estudio, siga. ¿A quién buscas? María pensó que estaba hablando con el que cuidaba el jardín. Hello, un jardinero. ¿Tú crees que es coincidencia que Yeshua muere en un jardín, lo ponen en un sepulcro nuevo que nadie lo había profanado como muerto? Ella se encuentra con dos ángeles, uno aquí y uno allá. Yeshua entra en un lugar, en un jardín donde nadie ha entrado. Tipología de un sacerdote en el lugar santísimo. Es una metáfora, familia. Siga leyendo. María pensó que estaba hablando con el que cuidaba el jardín. ¿Dónde estaba la tumba? Por eso le dijo: Señor, si usted se ha llevado el cuerpo que estaba en esta tumba, dígame dónde lo puso y yo iré a buscarlo. Mi hermana me dijo que nunca había visto eso anteriormente. A mí me hace sentir tan bien saber que puedo decir algo que de repente usted nunca lo había visto anteriormente, para hacer la conexión. Porque haciendo esa conexión ahora crecemos. Entonces la pregunta es, ¿pero por qué Yeshua porque ella pensó que él era un jardinero? ¿Y por qué él murió en un jardín? ¿Y por qué una tumba sin nadie la usara anteriormente? ¿Y por qué los ángeles estuvieron ahí? ¿Y por qué Yeshua comenzó su ministerio en el desierto? Comienza su ministerio en la dispersión, en el desierto, así como el pueblo estuvo en el desierto, en el exilio, en la esfera de la muerte, aunque él es de vida, tuvo hambre, fue tentado como Israel, y termina el libro de Juan ¿con qué? Con el jardín, con la resurrección. Tipología de Edén. El mensaje es que a través de Yeshua nosotros ya no vamos a estar en el desierto ni en la esfera de la muerte, sino que creyendo en Yeshua, que Dios lo resucitó a él de los muertos, vamos a estar de nuevo en el jardín, familia. Ella no lo reconoció por una nueva creación. Es una nueva creación. Sí, Yeshua pasó por el proceso de una nueva creación. Por eso no lo reconocieron. Eso no le quita al Mashiach para nada. A Moisés lo reconocieron cuando bajó a la montaña. ¿Por qué no? ¿Qué tenía en la cara? Oh, interesante transfiguración. Vemos a Yeshua en una montaña. Después de 6 días sube con los 2 testigos. Hello. Adonai como jardinero. Vamos a ver si la Biblia nos valida a nosotros buscar el antiguo Medio Oriente y el contexto de jardineros. ¿Puede leer, por favor? Isaías 51:3. En verdad, el Señor consolará a Sión. Él consolará todos sus lugares asolados y hará su desierto como el Edén y su desierto como el jardín del Señor. Alegría y alegría se encontrarán en ella, acción de gracias y el sonido de una melodía. La tierra es buena. Ellos saben qué responder. Ellos han ido conmigo a Israel. Cuando vamos a Israel, yo le digo a todo el mundo que la tierra es buena, muy buena. Si te conectas con la tierra se conectará contigo. Y yo les digo, nosotros somos los espías de las naciones que el Eterno nos ha llevado para espiar la tierra. Si vienes a criticar la tierra y a criticar al pueblo, yo te saco de mi gira. No vamos a convertirnos en los 10 espías. Ellos mueren. Yo quiero Caleb y Josué. No quiere decir que no hay problemas en Israel. No quiere decir que todo es perfecto. Pero no vamos a ir a la tierra como extranjeros a minimizar y a criticar la tierra. Pero yo hago lo contrario. Yo quiero crear un ambiente de familia. Y crear el ambiente de familia, por cierto, vamos a Israel en noviembre para que sepan. A crear el ambiente de familia, yo quiero que usted pruebe la tierra, pruebe la fruta.
Y después yo te recuerdo, donde quiera que tú pruebes, eso el Rey te lo dio. Te vas a quedar en los mejores hoteles, comiendo bien en los hoteles, para que tú veas que el Eterno te va a tratar bien como su huésped. Seguimos. Salmo 92. Oigan esto, en el templo, por cierto, en el templo, pon aquí. En el templo, no, en esta área, en ningún lugar en el templo podían tener árboles. Por cierto, en la ciudad de Jerusalén no podían tener un árbol. Por eso que yo sé que el monte del templo está profanado porque hay árboles. Entonces tienen que sacarlo de ahí. Entonces es como contradictorio. El templo es el jardín de Dios, pero no hay árboles. Hay flores y hay árboles entretejidos en las paredes, pero no hay árboles. Ok, en la ciudad no hay árboles. Es una abominación tener un árbol. Y el rey del norte decidió poner un árbol al lado del altar. Y Manasés, el rey Manasés, en Israel, decidió poner un árbol al lado de este altar en el templo. ¡Qué abominación! Entonces, ¿por qué no se podía poner un árbol en el templo? El Salmo 92 no los dice. Que el Salmo 92 es el Salmo del Shabbat. Porque Israel se supone que sea el árbol. Nosotros se supone que nosotros demos el fruto de dar a las naciones justicia y bondad al pobre necesitado. El árbol se utilizó para adorar. Nosotros somos la imagen de Dios para llevar a la humanidad al jardín para que Dios le dé el fruto de la vida. Cuando un judío te dice, la Torah no es para ti, te está agarrando la manzana, si vamos a una manzana, ¿ok? Que no fue manzana anyway, ¿ok? Está agarrando la manzana y dice, ¿tienes hambre? Y tú, sí, dame de comer. Mira qué linda, bella, preciosa, pero es solamente mía, es para nosotros. Pero es que tengo hambre, dame a comer. No, la Torah no es para ti. Este árbol precioso, bello que está aquí de vida, no es para ti. Es para nosotros nada más. Eso es lo que el judaísmo hace. El cristianismo hace lo peor como religión. Agarró el árbol, lo cortó y dice, comida para nadie. Sí cortó el árbol, porque ahora es Israel espiritual. No es Israel, porque entonces hay un problema. Si hemos sido injertados a Israel y es algo físico, pues no tenemos identidad gentil, ahora somos parte de Israel. Quiere decir que ahora tenemos que actuar como el pueblo de Israel, guardar los mandamientos del pueblo de Israel y hacer todo como Israel. Así como Yeshua, como todo el mundo lo hizo, ¿no? Ok, entonces, el Salmo 92 dice, los justos florecerán como la palmera y crecerán como cedro del Líbano. Familia, cedro del Líbano era uno de las maderas más preciadas en el mundo antiguo. No era la madera de Israel, era madera del Líbano. Representaba majestuosidad. El Líbano, la ciudad del Líbano. ¿Ok? Y representaba algo, la madera representaba cosas. La palmera, ¿te recuerdas lo que está leyendo el artículo? Tamarisk tree, tamarisk. Es un árbol que también es como de tamarisk tree, es carob, te da carob fruit. Yo creo que el tamarisk te da carob, ¿no? Carob, no como zanahoria, el carob tree es otra cosa. Anyway, pero son dos árboles. La palmera es date palm, son dátiles. La miel de la Biblia no es la miel de ovejas, de abeja, perdón. ¿Ok? Miel de oveja. Miel de abejas. Y nadie me corrige. Gracias. Tengo 69 personas viéndonos en Facebook y ustedes, jaja, rico dijo oveja. De algarrobas. Sí, gracias, algarrobas. Ok, entonces, la palmera es dátiles. Y la miel bíblica es de dátiles. Espectacular, por cierto. ¿Sabes? Espectacular, en serio. Cuando vayas conmigo lo vas a probar. Te vas a agarrar y... Ellos fueron, oigan esto. Ellos fueron los justos. Ellos fueron plantados en la casa de Adonai. Florecerán en los atrios de nuestro Dios. En la vejez todavía producen fruta.
y están siempre verdes y llenos de savia, mostrando, léanlo conmigo, mostrando que el Señor es recto, Él es mi roca y no hay injusticia en Él. Esa es la función de Israel, de proclamar que Él es recto y no hay injusticia en Él. Si usted es un árbol para el Señor, está proveyendo el fruto que Dios le dijo que proveera. El problema es que tenemos gente trabajando fuera de su rol. Tú nunca ves un árbol de guayaba produciendo naranja. Pastores quieren hacer la función de evangelistas. Evangelistas quieren hacer la función de pastores. En la cocina que usted trabaja, ¿se mete el janitor a cocinar? ¿Se mete la persona que entra para limpiar el restaurante? ¿Se mete en la cocina a cocinar? In your kitchen. In your kitchen. ¿Verdad que no? No me dice nada. In your kitchen. ¿Verdad que no se atreve? ¿Qué es usted? Ella, she's a chef. Terrible. No pruebe nada de lo que come. Porque ellos tienen reservado para nosotros. No, echando broma. Espectacular lo que ella hace los desserts. Pero usted sabe que la persona que tiene el derecho de cocinar ahí tiene que pasar por un procedimiento. ¿Tiene que tener qué? Certificación. Exacto. Cuando se hace bien, se sigue un patrón. Una receta. Una persona que no tiene el talento de cocinar puede seguir la receta, pero no sirve. Increíble. Tú me das una receta, no hay quien coma. Eso es lo que yo hago. No es mi rol. Me dice que te cite versículos. Ahí sí puedo. Yo no me atrevo a ir a la cocina de ella a decirle qué hacer, porque sería falta de respeto. Pero a los maestros, a todo el mundo nos dice lo que hacemos mal. Pero no leen la receta, no leen las instrucciones y peor, las minimizan. El hombre tiene la mala fama. El hombre tenemos la mala fama de cuando llega algo para nosotros poder construirlo, lo que yo digo es Tito. Me llega algo, lo que sea para construir, Tito. Y el muchacho siempre sigue, lo primero que le hace es saca la instrucción. ¡Pum! Y yo no sé, todo le sale bien. ¿Por qué será? ¿Será porque sigue la instrucción? Yo no sigo la instrucción. Yo le dedico más tiempo. Yo sé que las mujeres no tienen problema con esto. Los hombres sí, ¿verdad que sí? El ego, lo vemos y dice, yo puedo. Y aunque esté la instrucción ahí, no, yo puedo. Yo puedo figurarlo, pues. Por eso no hago nada ya. Porque he aceptado que no puedo. A veces, esos chinos cuando envían algo para construir, yo no sé qué están pensando. Todo es al revés. ¿Sí o no? Sí, eso es como que, ¿por qué hacen tornillos extra? Entonces quiere decir que en todo lo que se hace para arreglar un aire acondicionado, ¿qué tiene que hacer? Seguir un patrón. De repente usted sabe el tipo de aire por la experiencia. Lo que yo tengo que aprender, seguir la instrucción, ya usted sabe los 3 pasos adelantados. Pero tiene que verificar que los otros pasos están correctos. ¿Sí? Tamarisk. Ah, perfecto, gracias. Tamarisco es un árbol diferente y hay otro que es algarroba que es diferente también, ¿ok? Gracias. Thank you so much. Ok, Primera de Reyes 14, ¿puede leer, por favor? ¿Están pasando bien? Ya le voy a brincar un montón porque quiero llegar al Nuevo Testamento. Salomón terminó de construir el templo. Cubrió las paredes de adentro con tablas de madera de cedro talladas con flores, frutos, palmeras y querubines, y luego recubrió de oro puro. No se veía ninguna piedra. También en las paredes de afuera se tallaron las mismas figuras. El piso lo cubrió con madera de pino y después con otro, tanto el piso y después con oro, tanto el piso de los salones interiores como el de los de afuera. Salomón preparó el lugar santísimo en la parte
de atrás del edificio para colocar ahí el cofre del pacto de Dios. El lugar santísimo tenía 2 puertas de entrada, hechas de madera de olivo y talladas con figuras de querubines, palmeras y flores, recubriendo todas estas figuras con oro. ¿Las puertas eran de qué? De olivo. ¿No somos nosotros supuestamente un templo? ¿No somos supuestamente un templo? ¿No se supone que seamos un olivo? Vamos a ser plantados en el templo de Elohim. Ok, había un viñedo. Lo que estamos viendo aquí al frente, que el Golden Vine, a la entrada del templo en esta área, este es el este es el oeste en la parte de atrás. Aquí a la entrada del templo habían 2 columnas, había un viñedo arriba de oro. Cada una de las uvas era el grande de un hombre. De oro. It was huge. Ok, y ahí había un velo también de 36 pies de alto. Ok, entonces, todo en el templo era un jardín. ¿Qué dijo Yeshua en Juan capítulo 15, versículo 1 al 5? Dijo, Yeshua continuó diciendo a sus discípulos, yo soy la vid verdadera. ¿Cuántos de ustedes han conectado la parábola del viñedo con Isaías capítulo 3, 4, 5 y 6 de el libro de Isaías? ¿Qué? Tarea. Yo soy la vid verdadera y Dios mi Padre es el que la ¿qué? Quiere decir que Él es el jardinero, ¿no? Ok. Si una de mis ramas no da uvas, mi Padre la ¿qué? Quiere decir que tiene que dar fruto. ¿Están conmigo, familia? Tiene que dar fruto. El que lo corta es el Eterno. Si tú cortas ok, Omar, si yo tengo un jardín, voy a preguntarte a mi hermano acá. Tú trabajas con jardines y haces buen trabajo. Yo recuerdo que me preguntabas qué tipo de plantas quieren en el jardín, ¿verdad que sí? Si yo me voy de viaje y tú ves unos árboles y los cortas y plantas cosas que yo no te dije, o cambias todo sin mi autorización, ¿qué ocurre generalmente? El dueño se enoja, ¿verdad que sí? Ok. ¿Sí o no? Ok. Persona que trabaja de eso. Entonces, ¿quién nos dio el permiso a nosotros para cortar el olivo natural? Mismo Pablo lo dijo. Don't boast against the natural branches. No hables en contra de las ramas naturales. Ok. Dice, ustedes ya están limpios gracias al mensaje que les he anunciado. Si ustedes se mantienen unidos a mí, yo me mantendré unidos a ustedes. Ya saben que una rama no puede producir uvas si no se mantiene unida a la planta. Por eso que la gente se va a judaísmo, Rafi, nunca tiene fruto. Lo hemos visto, ¿verdad que sí? ¿Cuántas personas tú y yo conocemos de los últimos, desde que llevamos juntos, casi cuánto tiempo ya? 12, 15 años. 15. Que hemos conocido, entran a esto, se vuelven locos con judaísmo, se van a judaísmo y terminan dándose contra la pared, con la cabeza contra la pared. Y ya no hacen nada. ¿Como cuánto conocemos mínimo? Sobre 20. No aprenden nada. ¿Cuánto has visitado algunas sinagogas ortodoxas o conservadoras o ¿qué se enseña? La yeshiva se enseña lo que tú quieres aprender. Ahora todo es electivo. Si quieres aprender Levítico es electivo. Ahora tú lo estudias en la Torá, pero después tienes el comentario. No hay espacio. A mí me dijo un rabino en Jerusalén en el 2004, ¿por qué tú estudias tabernáculo? Ya no tenemos uno. Yo decía, wow, pero eso es lo que yo escucho todo el tiempo en la iglesia cristiana. Y fui a una yeshiva, en Jerusalén, en la cual un rabino me dijo a mí, ¿por qué tú estudias el templo del tabernáculo? No tenemos ninguno. Y yo pensaba que eso era parte del currículo. No, es un electivo. También es electivo en las raíces hebreas, la gente no lo quiere estudiar. Habla del templo, es como hablando de malo. ¿Serio? Ok, dice, pero acá nos diemos, seguimos. El discípulo que se mantiene uno a mí y a quien yo me mantengo unido. ¿Ok? Ya le pasé 4.
Yo había leído el 4. Ok, el discípulo que se mantiene unido a mí y con quien yo me mantengo unido es como una rama que da mucho fruto. Pero si uno de ustedes se separa de mí, no podrá hacer nada. El que no se mantenga unido a mí, le pasará lo mismo que a las ramas que no dan fruto. Las cortarán, las tiran y cuando se secan, prenden fuego. Vamos a seguir adelante aquí. Yeshua dio una parábola acerca de lo que es mostaza. ¿Me pueden dar hasta las 7:30? ¿No hay problema? Ok. Dice, como es la parábola de la mostaza. Todos lo sabemos, ¿verdad que sí? Nosotros hemos estado, yo he dicho la historia de cuando estuvimos en Jerusalén, en Israel, en el tiempo de primavera y vimos mostaza por todos lados. Literalmente, esa semilla es más grande de lo que aparece ahí. Yo tengo la foto, es más pequeñita. Es más pequeña en verdad de lo que aparece ahí. ¿Ok? Dice, y la semilla, por cierto, crece por todos lados y si tú la cortas, sigue creciendo, sigue regresando. Y nunca lo había entendido. Me preguntaban, mira, ¿y la parábola de la mostaza qué tú crees? No tengo la menor idea. Yo nunca lo enseñaba porque no entendía hasta que fui a Israel en marzo. Cuando fui a Israel en marzo, nosotros veíamos esas flores espectaculares verdes, amarillas por todo el lugar. Yo no sabía qué eran, preciosas. Estaban en todos lados. Tú no podías mirar aquí ni allá si no la veías una, por lo menos una. De repente una de las personas en la gira preguntó a la guía, oye, estábamos en el Hula Valley. El Hula Valley, estábamos subiendo la montaña para ir al Golán. Y se veía en todas las montañas, yo lo veo ahora mismo, mirando hacia la derecha. Yo veo ahora mismo todo ese panorama bello de amarillo. El Hula Valley, bello de amarillo. Y alguien preguntó, wow, qué lindo, ¿qué es ese amarillo? Y la guía dice, eso es mostaza silvestre. Yo me quedé con mostaza en la mente por 3 días. Yo no dejaba de hablar de la mostaza por 3 días. Me impresionó tanto que solamente estar en Israel y ver la topografía en la tierra, no una foto, en la tierra. El judaísmo no me enseñó eso. Y el cristianismo tampoco. Tuve que estar en Israel, verlo con mis ojos, estar en la tierra para entender lo que dice ahora. Y dijo, ¿cómo es el reino de Dios? ¿Y a qué compararé? Es como un grano de mostaza. Yo he tenido el grano aquí en esta mano. Y crece hasta así de alto. Y dice, es como un grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en su propio jardín. Y creció y se convirtió en un árbol. Y las aves del cielo anidaban en sus ramas. Quiere decir que traía paz. Ahí pude entender la parábola, que la parábola de la mostaza es que aunque es la más pequeña, cuando crece no deja de crecer. Si la corta, sigue creciendo más. Y se supone que embellezca todo el panorama de la creación. Ese se supone que sea el reino de Dios. Que sea difícil de cortar y le demos belleza a la humanidad. Ahora tiene sentido. ¿Dónde está eso en cualquier comentario de judaísmo? No lo vas a encontrar. ¿Sabes por qué? Porque el judaísmo moderno está siguiendo un judaísmo de la dispersión, de la diáspora. Y no estaban en la tierra de Israel. Ahora se puede entender la parábola porque hay gente en la tierra cuando el cristianismo no quería a nadie en la tierra de Israel. ¿Me están siguiendo? Estamos siguiendo el problema de las religiones. Estamos mirando un versículo que no entendemos y decimos, no, porque el Espíritu me reveló. Tengan cuidado con la gente que depende del Espíritu en cada sentido para cada cosa, cuando las cosas pueden ser simplemente explicadas solamente con un contexto básico. ¿Ok? Es interesante que la vestimenta del sumo sacerdote tenía también lo que era el símbolo, el manto azul y el manto de efod. Se ponían sobre la túnica blanca y en su orla llevaba una línea de granadas y campanillas intercaladas. Era el símbolo de la justicia, de acuerdo a Isaías 61:10. Granadas en las vestimentas del sumo sacerdote representaba justicia. Interesante, todo tiene un significado. Israel como el olivo. Jeremías 11. Este es mi pueblo querido que ya ha pecado demasiado. Para que viene ahora a mi templo y a presentarme sus ofrendas.
ni con ofrendas ni con fiestas evitarán el castigo. Y le decía con cariño, y yo le decía con cariño, el Eterno, diciendo, bello árbol de olivo, qué deliciosos son tus frutos, pero ahora voy a prenderte fuego. ¿Recuerda lo que Yeshua dijo? Si no das frutos te queman. Y sus ramas arderán por medio de grandes gritos. Yo soy el Todopoderoso Elohim de Israel. Yo planté a Israel y a Judá en esta tierra como quien planta un árbol. Pero les he mandado esta desgracia por causa de su maldad, pues adoraron a Baal, a otro Dios. Ahí la Biblia menciona a Baal. ¿Quién era Baal? Tienen que ir al antiguo Medio Oriente para entenderlo. Están los profetas. Están viendo la ignorancia de la gente, no querer buscar más de lo que la Biblia dice. No, lo único que yo necesito es la Biblia. ¿Usted habla hebreo? Tiene que hablar hebreo o hablar griego. Porque si lo único que necesita en la Biblia, esta traducción tiene algo diferente que la suya. Y una diferente a la suya. Y una diferente a la suya. Si nos vamos solamente por las traducciones, la Biblia que tenemos hoy, vamos a tener siempre un debate de quién y cuál la versión correcta. Y toda la gente en raíces hebreas es, ¿cuál es la mejor versión? ¡Ninguna! Porque son todas interpretaciones. ¿Cuántos de ustedes no sabían que la palabra victoria significaba Teshua, que es salvación? Y también Yeshua, que es salvación. La palabra victoria, que en español no tiene ninguna conexión con salvación, ¿verdad que no? Pero en el hebreo sí. Entonces, si tú me dices solamente necesito la Biblia, se llama sola escritura. Está enseñando la ignorancia educativa que tenemos porque es imposible leer la Biblia hoy día si no entendemos el vocabulario y el contexto literal de lo que es el hebreo. Yo te puedo enseñar mínimo 2 palabras en hebreo que ni los mismos judíos saben lo que significa. Porque yo les pregunté. Ellos saben hebreo, pero dicen, no entendemos el contexto. Tenemos una idea, pero no entendemos el contexto. Pero ahora con toda la información del Antiguo Medio Oriente, tú vas y buscas las tablas de Nusi y buscas algunas tablas y te da una idea del aspecto cultural y ahora puedes alinearte lo más cerca a lo que ese texto significa. Nunca va a estar al 100% porque no estábamos ahí. El hebreo te da un punto, el aspecto cultural te da otro y se pueden unir para trabajar juntos. No tiene que ser exclusivo uno al otro. No entiendo por qué tenemos que minimizar las cosas para llevar un... No entiendo por qué no nos ponemos todos juntos. Amén. Ok, Romanos 11. Pablo utiliza el mismo vocabulario que el Eterno hizo en Jeremías. No sé, ok. Si alguna de las ramas fueron quebradas. Y tú, aunque eres un olivo silvestre, fuiste injertado en medio de ellos. Se hizo partícipe de la raíz de la riqueza del olivo. ¿Le puedo decir algo que no le va a gustar? ¿Están listos? Pónganse el cinturón de seguridad. ¿Usted ha leído el contenido de Romanos capítulo 1 al capítulo 11? ¿El capítulo 10 no le está hablando a los gentiles o sí? ¿Verdad que no está hablando a los gentiles? Hermano, el capítulo 7 lo dice. El capítulo 10 no le está hablando a los gentiles, está hablando a la casa de Israel. ¿Y eso qué van a hacer ahora? Vamos a leerlo. El hermano está muy consciente de lo que dice allí. Él tiene toda la razón. Y cuando yo entendí eso, revolucionó mi teología. Tuve que cambiarla. Yo tuve que decir, wow, un momentico, nosotros estamos hablando de esto, porque la carta no fue escrita, en este capítulo, no fue escrita a los gentiles. Lo dice el capítulo 9, elección de Israel. Elección de Israel, el capítulo 10, está hablando, hermano, ciertamente anhelo en mi corazón, el anhelo de mi corazón, mi oración a Dios por Israel, por Israel. Está hablando esa gente por Israel. Y después le dice, porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia. Porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Porque el fin, la palabra en griego es telos. Repitan conmigo, telos. La meta, no el fin de terminar, sino la meta. ¿Okay? La meta de la ley es el Mesías para justicia a todo aquel que cree.
Porque la justicia es por medio de la ley, escribe así, te empieza a hablar acerca de Levíticos 18:5 y después el versículo 6, 7, 8 te habla de Deuteronomio capítulo 10. Está hablando de Deuteronomio capítulo 30 también. ¿Ok? Entonces continúas leyendo y después el versículo 1 del capítulo 11 dice, digo pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? De ninguna manera. Porque también yo soy israelita. No dijo cristiano, la oportunidad perfecta para que Pablo dijera, yo soy cristiano, nacido en Tarso. Él no dijo eso, yo soy israelita, de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. Bien claro, no ha desechado Dios a su pueblo, la cual desde antes conoció. ¿O no sabéis que desde que dice Elías la escritura, como invoca a Dios contra Israel diciendo, Señor, a tus profetas has dado muerte y tus altares han derribado y solo yo he quedado, procuran matarme? Pero yo le dije, ¿pero qué le dice la divinidad respuesta? Me he reservado los 7,000 hombres que no han doblado rodillas delante de Baal. Así también, aún en este tiempo, han quedado un remanente escogido por gracia. Corrígeme si estoy equivocado, está hablando de Israel. Está hablando de los gentiles. Eso va a reevaluar tu teología completamente. Y dice, y si por gracia y no por la obra, de otra manera la gracia ya no es gracia. Y si por obras ya no es gracia, de otra manera la obra ya no es obra. ¿Qué pues? Lo que buscaba Israel no lo ha alcanzado, pero los escogidos sí lo alcanzado, sí lo han alcanzado. Y los demás fueron endurecidos. Como está escrito, Dios dio este espíritu de estupor, ojos con que no vean y oídos que hasta el día de hoy. Eso es Isaías 29:10. Y David dice, se ha vuelto a su convite en trampa y su red, en tropezadero y en retribución. Salmo, capítulo 69, versículo 11. Dice, digo pues, ¿han tropezado lo de Israel para que se cayesen? En ninguna manera. Entonces, ¿por qué decimos que ya Dios no tiene plan con Israel? No hemos leído el libro de Romanos completamente, ¿verdad que no? Ok, dice, en ninguna manera, pero por su transgresión vino la salvación a los gentiles, ¿ok? Para provocarles a celos. ¿Cómo le provocamos a celos? Diciendo que no saben hebreo, diciendo que no saben la Biblia, diciendo que el nombre está mal, diciendo que no van a ser salvos, diciendo que ya el calendario está malo, diciendo que ya no saben nada. Ok. Y si su transgresión es la riqueza del mundo y su defección la riqueza de los gentiles, ¿cuánto más su plena restauración? Wow. Proféticamente Pablo está diciendo, van a ser restaurados. Dice, porque a vosotros hablo, gentiles. Ahora está hablando a los gentiles. Ahora le está diciendo, por cuanto yo soy apóstol a los gentiles, honro mi ministerio, por si en alguna manera pueda provocar a celos a los de mi sangre y hacer salvo a algunos de ellos. Porque si su exclusión, oigan esto es tan poderoso para nueva creación. Si su exclusión es la reconciliación del mundo, del cosmos, ¿qué será su admisión sino vida de entre los muertos? ¿Lo captaron? Si las primicias son santas, también lo es la masa restante. Y si la raíz es santa, está hablando de agricultura ahora, también son las ramas. Pues si si alguna de las ramas fueron desgajadas, y tú, ¿a quién le está hablando aquí? ¿A quién le está hablando ahí? A los gentiles. Ellos no son del olivo. El olivo va a ser restaurado. Así como el reinado de David, que la raíz de David saldrá un reino, ¿no? Ahora está diciendo a los gentiles qué tienen que hacer. Y les dice, tú eres el olivo silvestre. En otra palabra, tú no tienes fruto, tú solamente sirves para ser quemado, que es muerte. Y dice, ¿qué versículo estaba? Ok, dice, pero si alguna de las ramas fueron desgajadas y tú, siendo olivo silvestre, has sido injertado en lugar de ellas. Hay otra traducción. En lugar de
tenemos que validar eso en griego. Ok, y ha sido hecho participantes de la raíz. No tienes un árbol diferente. En ningún lugar dice que hay un árbol diferente. Necesitamos entender muchas cosas del judaísmo, familia. Ahora déjame hablar del otro lado. Necesitamos entender muchas cosas del judaísmo, porque aunque el judaísmo moderno no es el mismo del primer siglo, carga la misma raíz de la del primer siglo. Así como muchas cosas del cristianismo no es el mismo hoy que era 600, 700 años atrás. Porque hay muchos cristianos que siguen mandamientos y no lo saben. ¿Me están siguiendo, no? ¿Qué? Es el sistema religioso que yo tengo un problema. No con la gente, no con los sabios. Son opiniones, yo puedo agarrarlo o no. Pero cuando tú agarras una opinión de un sabio y dice que es lo único que hay, la única absoluta verdad, pues ¿qué diferencia hay entre tú y el pastor bautista de la esquina que dice lo mismo? O el papa. No, tenemos que permitir que la evidencia establezca la verdad. Buscamos la información, la escuchamos y decimos, ¿dónde la encontró? Vamos a buscarla, vamos a validarla. Y si usted está correcto, yo cambio. No hay ningún problema con eso. Si usted me da información que yo puedo validar, yo tengo que hacer un cambio por lo que la Biblia dice. No es fácil, yo no voy a decir que es fácil. Se toma tiempo. Pero por lo menos estamos dispuestos a cambiarlo. Vamos a seguir. ¿Qué versículo estaba? Que tengo que avanzar, que yo hablo mucho. ¿Dónde? Ok. Dice, y si has sido hecho partícipe de la raíz y de la rica savia del olivo, partícipes de la raíz, no te jactes contra las ramas y no te jactes. Sabe que no sustentas tú la raíz, sino la raíz a ti. ¿Quién es la raíz del árbol? Yeshua, nuestro Mesías. Israel es el árbol. Las ramas son las dos casas de Israel, las 12 tribus. Y hemos sido injertados a ellos. ¿Ok? Versículo 19. Pues las ramas dirás, fueron desgajadas para que yo fuese injertado. Bien, por su incredulidad fueron desgajadas, pero tú por la fe estás en pie, no te ensoberbezcas. Eso. Ensoberbezcas. Si no teme, porque si Dios no perdonó las ramas naturales, y a ti tampoco te perdonará. Pero cuánta arrogancia hay dentro de raíces hebreas del mesianismo. Y yo era parte de ese problema. Y yo me tuve que arrepentir. Y yo he tenido que cambiar. Yo he tenido que educarme. Yo he tenido que aprender a dialogar, aprender a escuchar. Me busqué un maestro. Es difícil a veces ser corregido y he aprendido a ser corregido. Y a veces cuando tengo un celo que yo discuto de algo es porque yo sé que puedo validarlo. No porque quiero estar correcto, es porque queremos que caminemos juntos. Obediencia a Dios. Tristemente nosotros hemos terminado como dice Romanos. Mira, versículo 22. Mira pues la bondad y la severidad de Dios. La severidad ciertamente para los que cayeron, pero la bondad para contigo. Si permaneces en la bondad. Está de parte de las personas que sigan comiendo de la raíz. Pues de otra manera tú también serás cortado. Y aún ellos, si no permanecieren oigan esto. Y aún ellos, si no permanecieren en incredulidad, serán injertados. Pues poderoso es Dios para volver a injertar. Como si tú fuiste cortado del que por naturaleza es olivo silvestre. Y contra naturaleza fuiste injertado al buen olivo. ¿Cuánto más que son las ramas naturales serán injertadas en su propio olivo? Y ahí dice la restauración de Israel. Si sigue siguiendo, vas a tener que leerlo usted. Mi tiempo se acabó. Pero el resto del capítulo es la reconciliación de Israel. Si nosotros separamos a Israel del plan de restauración y la victoria de Yeshua, nosotros estamos haciendo un mal servicio al evangelio. Y me faltó, estoy como Walter ahora, mira, me faltó todo esto. Pero es importante nosotros estudiarlo juntos. Y está claro de que nosotros estamos aquí por la gracia del Todopoderoso. Que Él es nuestro jardinero,
Nosotros hemos sido injertados como la semilla de Abraham. Ahora tenemos que dar buen fruto. ¿Cuál es ese fruto? Guardar el convenio. Que a través del convenio ahora hacemos justicia y bondad. Y haciendo justicia y bondad traemos honor al nombre del Eterno. No queremos avergonzarlo. Y cuando traemos honor nos convertimos en una nueva creación. De la esfera de la muerte a la esfera de la vida. Guardando los espacios sagrados demostramos el honor y el orden del reino de Elohim. Hoy día, dentro de las raíces no hay orden. Todo el mundo de acuerdo a Israel, como dicen los jueces. Efraín de acuerdo a la imaginación de su corazón. Todo el mundo tiene su calendario. Yo sé que no les gusta escuchar esto. Todo el mundo tiene su calendario. Todo el mundo tiene su interpretación. Todo el mundo tiene su identidad. Todo el mundo pelea quién es correcto, quién no es correcto. Y el Eterno está sentado en su trono esperando que el árbol produzca fruto. Esperando hasta que seamos cortados de nuevo. Este ciclo lo he visto 3 veces en los últimos 22 años. Y tristemente va a ocurrir de nuevo. Porque nosotros no maduramos. No nos ubicamos y no sabemos verdaderamente a qué tanto le debemos al Todopoderoso. El momento que yo no le caigo bien porque dije algo, se enojan conmigo y se van corriendo para allá. No hay ningún problema. Pero siguen siguiendo al Eterno. ¿Ok? Pero no podemos comprometer la verdad por los sentimientos de una persona que no importa lo que éste diga. Va a querer cambiar a honrar al Padre. Nosotros hemos sido llamados a honrar a Dios. No de jugar política con el prójimo. Ahora tenemos que tener consideración con el prójimo y aprender a presentar la información en una forma que podemos crecer. ¿Pero hasta cuándo? De que te digan que el Dios de los musulmanes y el Dios de Israel es el mismo y tú no vas a decir nada. Y peor, que después el judío sea el que pelee con uno. Debe ser uno de esos mesiánicos. Estoy defendiendo el nombre del Dios de Israel y tú me atacas de lo que yo creo. Te debe dar vergüenza que eres judío y estás diciendo que el Dios de los musulmanes. Es como decir que Baal es el mismo que el Dios de Israel. ¡Qué abominación! Llámame lo que usted quiera, pero yo en mi casa seguiremos a Dios. Y vamos a hacerle fiel mandamiento. Y vamos a caminar de acuerdo a los estatutos lo mejor que podamos. Y si yo caigo, me voy a levantar, me voy a arrepentir, voy a seguir adelante. Pero para atrás, como dice en Puerto Rico, ni agarrar impulso. O maduramos o no maduramos. Porque ya nos lo dijo Pablo. Va a ser cortado. Es interesante que eso ha ocurrido. 49,000 denominaciones para probar el punto. Un Dios con un hijo, Yeshua, con un evangelio y una escritura, y hay 49,000 denominaciones. Porque el corazón va más que la obediencia. Nuestro corazón. No, pero es que mi corazón es bueno, sí. He knew is wicked. Es un Dios engañoso y de iniquidad. Por eso es que nos da el mandamiento para entender el corazón de Elohim. Así que vamos a circuncidar nuestro corazón. Vamos a regresar al mandamiento. Enójese conmigo todo lo que usted quiera. Está bien. No se enoje con mi rey. Vamos a serle fiel a él. Yo espero que este lugar se llene algún día. No porque queremos mucha gente para decir, ¡wow! ¡Qué gran ministerio! No. Que se llene aquí de adoradores al rey verdadero. Gente que quieran venir a adorar de verdad al Eterno. Que lo que queremos es obedecer. Ellos van tomando pasos bien específicos. Aquí todo se está llevando a un paso específico que los pastores nos están permitiendo llevarlos. Es interesante que ellos piden van a hacer esto y van a hacer esto otro. Hermano, usted va a hacer esto. ¿Verdad que nosotros no imponemos nada aquí? Ellos son los que nos piden a nosotros que hagamos las cosas porque están aprendiendo. Y mientras ellos aprenden y lo validan, después lo quieren implementar. Ese es el corazón que Dios está buscando hoy día entre nosotros. No teólogos, no sabelotodos, sino gente que estemos dispuestos a obedecer. Y si cometemos un error, reponer, corregir y mejorar. Porque yo sé que yo voy a cometer errores. Yo estoy bien claro que no le caigo bien a todo el mundo, no hay problema. A veces yo mismo no me caigo bien, no hay problema. Yo estoy claro que los estudios que yo doy no todo el mundo les gusta. No hay ningún problema. Pero ¿por qué no podemos comer juntos? ¿Por qué no podemos celebrar un Shabbat juntos? ¿Por qué no podemos dialogar de la Biblia? Es interesante, ahora tu pregunta cuando yo viajo, hermano Pesina, me vienen a buscar y termino con esto. Me buscan. Yo estoy en el carro con alguien que yo no conozco. Me están haciendo preguntas, estamos hablando y yo le digo, dime un poco de tu congregación. Son nombres sagrados, ¿qué calendarios siguen? Son tierra plana, son 2 casas.
¿Sabes lo que es? Que si voy en una hora estoy haciendo preguntas para tener una idea de qué voy a enseñar que sea educativo para todos los locos que están allí. Yo estuve en una conferencia que fue espectacular, que de esa conferencia fueron como 10 personas al curso, ¿verdad? Más o menos. Pero yo dije, ¿dónde yo estoy? Una conferencia y habían como 4 campamentos dentro de esa conferencia. Es algo espectacular. Habla del templo, pero había Melquisedec allá, estaba otro calendario acá, estaban aquí otros más y otros más acá. Entonces ellos mismos en el mismo campamento no se hablaban. Pero en mi estudio, uno de ellos vino para acá y escuchó, me dieron la oportunidad de enseñar. Y lo escucharon, lo validaron y muchos de ellos vinieron al curso del templo. Pero yo no quería estar allí. Yo tuve que de verdaderamente vestirme de la coraza de justicia y decir, me voy a quedar porque no quería estar allí. No tenía más opción, no tenía ni señal de teléfono. Estaba en el medio de la nada, en un campamento por allá que ni internet tenía. Me dieron buen café, me quedé. Le di lo máximo y le presenté la información y de allí salió persona que está estudiando el templo. El lugar que yo menos pensé fue el lugar que más éxito podía tener en un tiempo, fuera de Roca Eterna. Usted ha sido, para mí, como maestro, una gran bendición. Esta congregación ha sido una gran bendición. Me ha ayudado a desarrollarme más. Me ha permitido tener una visión que yo tuve por mucho tiempo, ¿verdad, Yoli? Que le he tratado de proponer a otros líderes. Mira, vamos a considerar esto. Nadie me dio la oportunidad. Y aquí, sin conocerme, me dijeron, no, hazlo. Y hazlo. Estábamos hablando de eso en el carro cuando veníamos con mi esposa. Escuchando a la hermana Lisa enseñando. Wow. You're a good teacher. Buena maestra y sabes mucho. El Eterno te va a usar mucho y Rafi tú también. Estoy muy orgulloso de ustedes dos. Porque me traen honor y gracia. Hoy día no todo el mundo lo hace. Lo bueno es que ustedes traen el honor porque están enfocados en traer el honor al Eterno. Y como estamos en la misma línea, no hay competencia. No nos preocupamos por eso, estamos trabajando juntos. El que se está beneficiando es la congregación local y muchos de los hermanos que están en las redes. Pero más que todo son esta pareja que está aquí al frente, que están dispuestos a sentarse y permitir que gente enseñe. Y cuando yo los conocí a ellos no me conocían. Me brindaron este púlpito sin conocerme, confiando en lo que yo voy a decir y va a guiar una congregación completamente nueva. Una gran responsabilidad, ¿oyó? Y yo estoy en ese momento, y yo espero que esta congregación crezca en esta área. Que digan, ¿dónde está un lugar educativo fuera de las otras congregaciones que hay? Porque hay otras congregaciones también. Pero si no van allá, no van al otro, que vengan acá. Que vengan a algún lugar. Si no pueden ir allá, no hay ningún problema. Si quieren ir allá, perfecto. Apoyen las otras congregaciones, no hay ningún problema. Aquí no hay competencia. Pero no se queden en el internet. Internet es fácil. Apóyennos. Para que el mundo vea por fin que estamos produciendo el fruto que Dios quiere. No venga para llenar una silla. Venga para honrar al Eterno como un pueblo, con un corazón, con un sentir. Y algún día yo sé que yo me voy a sentar aquí felizmente escuchándolo a usted enseñar. Y para mí va a ser un honor y un privilegio sentarme a escuchar personas que de verdad van a enseñar de la forma que yo sé que el Eterno lo va a utilizar. ¿Verdad, Lisa? ¿Verdad, Rafi? Que el Eterno me lo bendiga y me lo guarde. Amén. Y tienen buena comida, así que sigo viniendo. Aleluya. Que el Eterno me lo bendiga y me lo guarde a todos ustedes en las redes. Recuerden, promuevan Roca Eterna, los estudios de nuestra hermana Lisa, nuestro hermano Rafi y los estudios míos, si quieren promoverlo, gracias. Pero también los hermanos Pesina, todo lo que ellos digan, por favor, promuévanlo en las redes, vengan, visítenos en Haines City. Y también los miércoles en la mañana. Tengo el estudio en metodología y los miércoles en la noche a las 7:30. Que el Eterno me lo bendiga y me lo guarde. Y Shavuot Tov a todos ustedes. Shalom.